Sabemos que están muertos, sabemos que eran 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sabemos que estuvo metido el crimen organizado y también el Estado. Pero ¿hasta qué nivel del Estado? ¿Fue la presidencia municipal de Cocula, de Iguala? ¿Fue el gobierno de Guerrero? ¿Fueron los militares? ¿Fue el gobierno federal de Peña Nieto? Hoy platicamos de Ayotzinapa. Muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas y me da un gusto enorme poderlo saludar esta noche platicando sobre Ayotzinapa, sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre de 2014, aquella madrugada del 27, sobre todas estas investigaciones que se fueron haciendo y quiero conocer su opinión. Escríbanme por favor en @LuisCárdenasMX. Estamos en todas las redes sociales y también en @Heraldo Televisión. Ya han pasado casi 9 años de aquel 26 de septiembre de 2014. Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, Guerrero, y la incertidumbre sobre su paradero sigue constante en la memoria de México y sin duda también en la memoria de los papás y de los familiares y de los amigos de esos 43 normalistas que aún hoy siguen esperando una respuesta a las preguntas. ¿Dónde están? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Y quiénes van a pagar por estos hechos? En retrospectiva es muy fácil ver muchas cosas, pero la realidad es que ese 26 de septiembre, el 27, el 28, inclusive el 29 de septiembre, todavía no sabíamos que eran 43 los estudiantes desaparecidos. Había muchas cosas que desconocíamos como país. Inclusive el mismo presidente Enrique Peña Nieto tardó mucho en reconocer la desaparición y la tragedia que se estaba gestando en Ayotzinapa, en Guerrero. Meses después, la investigación dio una verdad histórica. Así la llamó Jesús Murillo Caram, hoy preso por el caso Ayotzinapa. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente. Esta noche en Contracara vamos a platicar con quien fue procurador en el estado de Guerrero, Iñaki Blanco, en aquel momento. ¿Qué vivió Iñaki en la noche del 26 de septiembre? ¿Cómo le marcó el mismo Jesús Murillo Caram y le dio a conocer lo que estaba sucediendo y qué es lo que sabían que estaba sucediendo? Hoy platicamos sobre Ayotzinapa. Regresamos con más aquí en Contracara, en Heraldo Televisión. Bueno, pues seguimos aquí en Contracara. Les repito, tenemos abiertas nuestras redes sociales en @LuisCárdenasMX y también en @Heraldo de México. Vamos a platicar el día de hoy de nueva cuenta sobre el caso Ayotzinapa. Prácticamente 9 años y seamos francos, pues no ha cambiado en gran medida lo que todos sabemos que ocurrió. Unos estudiantes confundidos, señalados por el crimen organizado, concretamente por Guerreros Unidos, como parte de sus antagonistas, de sus contras, los rojos, asesinados y sus cuerpos calcinados.
Sin embargo, bueno, pues hay muchas preguntas que se siguen haciendo. ¿Qué tanta participación tuvo o no tuvo el ejército? ¿Y qué tan responsables son las autoridades en Guerrero? Sabemos ya lo que ha pasado con las presidencias municipales, pero algo tenía que ver el Estado, algo tenía que ver la Federación. Bueno, hoy vamos a hablar ampliamente sobre el caso Ayotzinapa, sobre aquella fatídica y trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y para ello le aprecio mucho que esté aquí con nosotros Iñaki Blanco, ex procurador de Guerrero. En ese momento, en ese entonces, en esos momentos tan álgidos para el país y para la historia. Iñaki, bienvenido a Contracara aquí en Heraldo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias Luis, a tus órdenes. Un gusto estar contigo y todo tu auditorio. ¿Qué pasó el 26 y el 27 de septiembre del 2014, Iñaki? ¿Cómo lo viviste? Mira, si me lo permites, yo comenzaría, en razón de lo que he escuchado en días recientes, comenzaría diciéndote lo siguiente. A mí me parece que hemos llegado a un momento en que el análisis de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014 debe ser serio, debe ser profuso, debe ser integral, debe ser objetivo y debe ser en contexto. Porque las más de las veces cuando se analizan los hechos, en retrospectiva nadie comete errores. Hay que estar ahí en el momento para tomar decisiones. También, derivado de, hoy advierto que hay un sinfín de posturas parciales o sesgadas. Posturas parciales o sesgadas que dan lugar a confusión en la opinión pública, en los medios y en la sociedad en su conjunto. Posturas sesgadas o parciales que propician o buscan muchas de las veces, no sé si consciente o inconscientemente, el descrédito de las autoridades y de todos aquellos que tuvimos que ver en la investigación de este caso. Pero lo más importante, Luis, este tipo de posturas sesgadas o parciales, imprecisiones, conjeturas, sospechas, aspectos que no están debidamente probados y que a veces se difunden como tal, revictimizan a las víctimas directas e indirectas. Ahora bien, ¿qué ocurrió aquella noche? Tu servidor se encontraba en tránsito. Yo me encontraba viajando de Guerrero hacia la Ciudad de México. Iba a tener un asunto de carácter personal, así se lo había hecho yo saber al entonces gobernador, al licenciado Ángel Aguirre Rivero. ¿Ibas por tierra? Sí, iba por tierra en compañía de mis escoltas y de mi entonces oficial mayor. En ese trance empecé a recibir llamadas de distintas personas. Esto ya lo he declarado tanto formalmente como públicamente. Hablé con mi secretario particular, hablé con el delegado del CISEN, hablé con el delegado de la Procuraduría General de la República, hablé con mi coordinador de asesores y con distintas personas. Lo cierto es que lo que a mí se me hace saber en principio es que hay un enfrentamiento, que hay una balacera en la ciudad de Iguala. Y bueno, no es sino hasta que me informan que en los hechos pudiesen estar involucrados, no sabíamos en calidad de qué, normalistas de Ayotzinapa, es que tomo la decisión de regresar. De inmediato le hablé a mi oficial mayor, a quien acababa yo de dejar unos minutos antes en su domicilio, para que se regresara conmigo, y nos trasladamos a la ciudad de Iguala. No sin antes, esto es importante, dar instrucciones a los entonces subprocuradores a efecto de que se impusieran de los hechos, de que se allegaran de mayor información y de que trasladaran al personal policial, ministerial y pericial que estimaran necesario. Esto es importante porque hay quien dice no se hizo nada. Creo que sí, ahí se empezaron a hacer ciertas cosas. A ver, es importante lo que nos dices porque de pronto hay una versión en donde uno piensa que las autoridades se enteraron hasta el día siguiente. Y no es así. O sea, tú como procurador de Guerrero en ese momento, en un traslado a la Ciudad de México, te empiezan a marcar y empiezas a operar el asunto, a saber qué estaba pasando, a tratar de informar y que te informaran. ¿Qué sabían en esa noche, Iñaki? Mira, en esa noche madrugada. Un dato importante a manera de antecedente es el siguiente. Porque mucho se ha dicho que hubo un seguimiento puntual de los normalistas desde el momento mismo en que salen del plantel, en su traslado a Chilpancingo, donde no pudieron apoderarse de autobuses. El propósito era tomar algunos autobuses para participar en lo concerniente al aniversario del 2 de octubre y de ahí hasta la ciudad de Iguala. Unos días antes, en el grupo de coordinación Guerrero,
que es la instancia a la que acuden todas las autoridades implicadas en temas de seguridad pública y procuración de justicia. Me refiero al delegado de la Procuraduría General de la República, al delegado del CISEN, al delegado de la Policía Federal, al comandante de la región militar, al comandante de la región naval y sus pares a nivel estatal, por así decirlo, el secretario general de gobierno, el procurador, en ese entonces tu servidor, el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal y el gobernador, Ángel Aguirre. Uno de los acuerdos que se tomó en ese entonces fue que se iban a llevar a cabo operativos de disuasión para que los estudiantes no pudiesen apoderarse de unidades de transporte público. Y te voy a decir también por qué. Porque este tipo de aspectos muchas veces o no se ventilan o no se tienen claros. Los apoderados, los representantes legales de distintas empresas dedicadas al transporte público de pasajeros, se habían quejado, sobre todo públicamente, en el sentido de que cuando los normalistas se apoderaban de sus unidades, las robaban, lo que malentendemos como secuestros, nadie hacía nada sobre el particular. Y aquí lo que se les venció... Tenían razón, Iñaki. Así es. O sea, llegaban los estudiantes y por lo regular era cada 2 de octubre, les volaban las unidades, las regresaban hechas añicos y no es que peor, ¿no? Las secuestraban y las perdían. E incluso tenían razón secuestraban a los conductores de los autobuses, Claro. los tenían en sus instalaciones. Entonces, ahí el acuerdo que se alcanzó fue, por una parte, que las autoridades de carácter preventivo, ojo en esto, que son las policías, la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, iban a llevar a cabo estos operativos de disuasión contando con el apoyo del ejército, quien iba a brindar seguridad perimetral. Ok. En el caso de las Procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado de Guerrero, pues estar atentos por si había la comisión de algún delito. No olvidemos, Luis, que el Ministerio Público no es una autoridad de carácter preventivo. El Ministerio Público actúa una vez que tiene conocimiento de una noticia criminal o de un hecho consumado como delito, no antes. Una vez que ya pasó el delito. Así es. Y las No policías... te puede detener el Ministerio Público por pensar que te puedes robar algo. Te detiene cuando te lo robaste. Así es. Ok. Además, no puedes pensar anticipadamente lo que va a ocurrir, porque en este, A menos en que este tengas asunto control del futuro. algo que ocurre frecuentemente es eso. Es que ¿por qué no tomaron tal o cual acción a fin de evitar? Pues yo creo que nadie sabía qué era lo que iba a ocurrir. Bueno, ustedes en la Procuraduría no lo sabían, pero otras autoridades lo sabían. O sea, sí tenías ahí autoridades para hacer preventivo, ¿no? A la fecha se sabe que había quien hacía un seguimiento puntual de los movimientos de los estudiantes. No es el caso de la Procuraduría, reitero. No éramos autoridad preventiva y aún más, no contábamos con la tecnología para hacer un seguimiento de esa naturaleza. Okay. Porque algo que hoy se nos ha dicho es que incluso hubo hasta intervenciones, las más de las veces ilegales, que tenían que ver con estos reportes, con este seguimiento. Lo cierto es que, te reitero, hubo quienes sí dieron seguimiento a ello, pero no era el caso de la Procuraduría. La Procuraduría única y exclusivamente estaba atenta por si se incurría en la comisión de un delito, a hacer lo que legal y constitucionalmente le correspondiera. Instruyo yo a los subprocuradores, se trasladan a la ciudad de Iguala. Yo intentaba comunicarme con ellos en mi tránsito hacia esa localidad. Sin embargo, la comunicación, como suele suceder, no es la mejor, y menos en el estado de Guerrero. ¿Qué te decían en esa noche del 26 de septiembre? ¿Quién fue el primero que te marcó, los primeros que te marcaban? ¿Y qué te decían? ¿Desaparecieron estudiantes? ¿Los secuestraron? No. ¿Hay un balazo? ¿Qué decían? Esto es bien importante. Mencioné hace unos minutos que lo que se manejaba era un enfrentamiento o una balacera, en principio. No precisaban entre quiénes. Después, bueno, ya fue cuando mencionaron que estaban involucrados y después fue cuando ya nos enteramos que en calidad de víctimas, normalistas de Ayotzinapa. ¿Eso, el hecho de que fueran normalistas de Ayotzinapa, fue lo que te hace tomar la decisión de regresar, Iñaki? Sí, porque yo tomaba mucho en cuenta los antecedentes. Okay. Recordemos que unos meses, años antes, hubo un incidente en lo que se conoce como el Parador del Marqués, en la carretera hacia Acapulco, a la salida de Chilpancingo, en donde por desgracia perdieron la vida 2 estudiantes de la normal rural. Okay. Hoy es fecha que no sabemos a ciencia cierta quién disparó y propició esos decesos. Okay. Volviendo al tema me preguntabas tú si había algún señalamiento, si había algún pronunciamiento, si hubo algún aviso de desaparición. No, Luis.
La primera vez que el Ministerio Público tuvo conocimiento de ello fue hasta 48 horas después de los primeros hechos. Esto es bien importante porque mucho se dice, reitero, que se debieron de haber llevado a cabo acciones de carácter preventivo. No hay antecedentes de un secuestro masivo y mucho menos de una ejecución de este tamaño. No existían. Hoy se dice también que habían desaparecido muchas personas en la región norte, particularmente en la ciudad de Iguala. Se habla mucho también del control de los Guerreros Unidos, pero lo que no se dice es que no había denuncias. No sé yo si es derivado del temor de la gente, derivado también de la desconfianza en las autoridades, porque hay que aceptarlo. Sí. Muchas de las veces no existe esa confianza ante la falta de resultados y en consecuencia no había denuncias, no había antecedentes, repito, sobre el particular. Cuando yo instruyo, ellos me hacen saber, acorde a la primera información que lograron recabar, que un grupo de estudiantes fue agredido por elementos de la Policía Municipal de Iguala. Okay. Este dato también es importante porque la fuente primigenia, quien nos aportó información en ese sentido, fueron las propias víctimas. Esto es, aquellos estudiantes que decidieron colaborar con el Ministerio Público. Aquí hay un dato también importante, trascendental. Cuando nosotros tuvimos conocimiento que había normalistas de Ayotzinapa dispersos en la ciudad y cuando supimos que habían sido agredidos por elementos de la policía, echamos a andar un operativo de búsqueda y resguardo. Y como resultado del mismo, logramos resguardar a 68 jóvenes en las instalaciones de la Fiscalía Regional. Un grupo de los mismos, en presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue quien nos aportó los primeros datos sobre lo ocurrido. A ver, ¿esto fue cuando 68 jóvenes? 68 jóvenes en las primeras horas del 27 de septiembre, encontrados en distintos puntos, fueron concentrados en la Fiscalía Regional y resguardados. ¿Cuántos jóvenes habían ido a Iguala a secuestrar camiones? O sea, porque no se tenía certeza. Más los 43, o sea, hablamos de más de una centena. Así es. ¿Eran más de 100 chavos de las normales o de concretamente Ayotzinapa, Iñaki? Sí. Que habían ido a Iguala a secuestrar camiones. En ese momento. No solo eran 43. En ese momento, Luis, no sabíamos cuántos eran. Ya. Yo te soy sincero, incluso cuando a mí me dicen, ya rescatamos, ya resguardamos a 68. Yo supuse que ya habíamos rescatado a la mayoría de los mismos, porque también lo que teníamos conocimiento es que se habían trasladado en 2 autobuses desde Ayotzinapa. Yo supuse 30 y 30 en cada uno de ellos. Pero ya después, conforme fue evolucionando, avanzando la indagatoria, fue cuando supimos que eran más de 100. Pero este dato a mí no me parece menor, Luis, porque volvemos a aquello de que nadie hizo nada. La Fiscalía sí echó a andar un operativo de búsqueda, en razón de que se nos hizo saber que varios de ellos estaban dispersos huyendo de sus victimarios. Y fue así que concentramos a esos 68. A ver, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, ¿no sabían que habían desaparecido 43? No. Creo que eso ya es más claro, ¿no? O sea, por eso... 27 en la mañana... Pues tenemos a 68 y no sabían, 27 en la mañana, cuántos habían ido a secuestrar camiones. Es correcto. No lo sabíamos. O sea, eso ocurrió hasta varios días después. Y para ello no hay más que remitirse. Por eso te decía yo que hay que hacer un análisis en contexto. Y también establecer cuál fue la línea de tiempo. No es sino hasta 48 horas después que se formaliza una denuncia por desaparición. El 29 de septiembre. Sí, porque también... El 28. El 28. Porque también aquí hay un hecho cierto. Nadie dice, al paso del tiempo, que la Fiscalía del Estado de Guerrero inició una averiguación previa por desaparición forzada. ¿En qué momento? ¿Ese 28? Cuando tuvimos conocimiento de que habían desaparecido estos muchachos. Corrígeme si me equivoco, Iñaki. Desaparición forzada es cuando te desaparece el ejército. Cuando hay intervención de agentes del Estado. El Estado. Llámese Ejército, Marina, Policía Federal, que es lo que ahora mismo algunos señalan que ocurrió. Si te levanta el narco, es espantoso en este país repleto de desaparecidos, pero si te levanta el narco o te desaparece el narco, eso no es desaparición forzada. No. Es desaparición, secuestro, lo que quieras, pero no es desaparición forzada.
¿por qué ustedes levantan una investigación por desaparición forzada? ¿Qué sabías 48 horas después, Iñaki? Porque sabíamos de la intervención de elementos de las policías municipales de Iguala y de Cocula. Entonces, estábamos obligados a hacerlo y a recabar mayor información sobre el particular. ¿Eso te lo habían dicho estos 68? No todos. No todos los jóvenes decidieron colaborar con el Ministerio Público. Aquí también hubo algunas personas, omito sus nombres, que platicaron con ellos y que les pidieron que no nos dieran información, lo cual obstaculizó las tareas de la autoridad ministerial. Ese también es un dato importante. Con independencia, reitero, que había presencia de personal. Ahí está el presidente, el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Qué te lleva a levantar esto? O sea, investigaciones que habías tenido, fuentes que no puedes dar. Sí, me parece por demás oportuna tu pregunta, porque también hay quien dice que a pesar de que se sabía lo que estaba ocurriendo en la región norte, volvemos al caso de Iguala, nadie había hecho nada. Eso es falso. Nosotros, desde un año antes, cuando ocurrió el homicidio del señor Arturo Hernández Cardona, un activista, miembro de la Unión Popular Igualense, teníamos una investigación en coordinación con la Procuraduría General de la República, particularmente con el área de secuestros, con la unidad de secuestros de la Subprocuraduría en Delincuencia Organizada. ¿Esto qué trajo como consecuencia, Luis? Nosotros obtuvimos nombres, domicilios, números telefónicos, encontramos fosas clandestinas, un número importante de osamentas e incluso en colaboración con el ejército se desmanteló un narcolaboratorio. En esa investigación además logramos obtener algunos testimonios importantes. Uno de ellos de un integrante de Guerreros Unidos, secuestrador, de nombre Ernesto Pineda Vega, que me llama mucho la atención que en los informes más recientes del GIEI, cuando se habla de él, se habla de sus ampliaciones de declaración obtenidas hace no mucho tiempo, y no así, desconozco la razón, de la declaración que rindió ante la Fiscalía y su posterior ampliación. Ernesto Pineda Vega nos hizo saber a grandes rasgos cuál era la estructura, cuáles eran las zonas de influencia y el modus operandi de los Guerreros Unidos. Nos habló de una sobrina de José Luis Abarca, que estaba vinculada sentimentalmente a uno de los hermanos Casarrubias Salgado. Nos dijo también algunos otros personajes que estaban implicados en tareas de extorsión, secuestros y narcotráfico. Nos habló del propio presidente José Luis Abarca. Y aquí hay un dato bien importante que hasta pareciera premonitorio. Nos dijo en ese entonces que quienes secuestraban, en principio, eran las policías, y que después entregaban a las víctimas a los Guerreros Unidos para que ellos se encargaran de negociar los rescates o de ejecutar a las mismas. ¿Qué fue lo que ocurrió aquella noche? Justamente lo que Justamente eso. Pero si lo sabían un año antes, ahí sí vendría la pregunta, ¿por qué no hicieron nada, Iñaki? Porque es un tema anyo antes, cuando Luis, estabas con Pineda Vega. Es un tema de delincuencia organizada. Federal. Así es. A la Procuraduría General de la República, todos estos datos que yo te menciono, les parecía poco. Hoy a destiempo, y esto es a título personal, interpreto que este asunto se pretendía capitalizar política y electoralmente. Debemos tener presente que en Guerrero ya hacía 10 años que el entonces partido en el gobierno, el PRI, había perdido esa gubernatura y que quien gobernaba era el PRD. Ya había pasado la administración del contador Seferino Torreblanca y estábamos inmersos en la de Ángel Aguirre Rivero. No, y si nos vamos a tiempos, perdón que te interrumpa, Iñaki, pero era 2014, la elección iba a ser que 2015, ¿no? Es correcto. O sea, la elección a gobernador. Es la correcto. Que termina perdiendo de cualquier manera el PRD después de este desastre y este escándalo. Pero lo que me dices, si entiendo bien, y es a título personal, es un asunto de especulación, es un asunto de análisis, pues a lo mejor estaban guardando el tema para colgarse la medallita previo a la elección. Te voy a decir también por qué. ¿Por qué decidimos además nosotros coordinarnos con ellos? Era un tema de delincuencia organizada. Ellos contaban con todos los antecedentes, esto es, las detenciones de Toribio Rentería, la detención de otro de los hermanos Casarrubias,
los decesos, y se sabía sobre el particular, de los hermanos de María de los Ángeles Pineda, de la esposa de José Luis Abarca. Compartían información con autoridades de los Estados Unidos. Eso ya está hoy más que confirmado. Entonces, nosotros les proporcionamos información y hay un dato aquí bien importante. El día 24 de septiembre, esto es 2 días antes de la desaparición, tu servidor interactuó con personal de la SIED, con entonces un titular de unidad, y le pregunté cuándo iban a detener a José Luis Abarca. Y él me dijo que lo iban a hacer ya ese mes. Incluso recuerdo que me dijo que quería que contara en su estadística. Okay. Eso no es un decir de Iñaki Blanco. Cuando ya declaré la primera vez ante la Procuraduría General de la República en calidad de testigos de estos hechos, solicité al entonces Ministerio Público, al Ministerio Público que me tomó la declaración, que diera fe del contenido de diversos chats que contenía mi equipo de telefonía celular. Uno de ellos es el que estoy mencionando. Le dije que constatara de qué número a qué número habían salido esos mensajes, quiénes eran las personas que habíamos estado interactuando y cuál era el contenido de esos textos. Ya te habían dicho que lo iban a detener en ese mismo mes, para que terminara el mes faltaban cosa de 6, 7 días, ¿no? Entonces, pues iba a pasar algo. Así es, desgraciadamente sobrevino esta desgracia. Ok. Entonces, repito, cuando a nosotros nos hacen saber los jóvenes que fueron agredidos por municipales, el siguiente paso fue concentrar a todos los municipales. Ok. Recuerdo que uno de mis subprocuradores me preguntó, jefe, ¿también quieres a los francos? Y le dije, sí, a todos. Dado los antecedentes del caso, no podemos descartar que hayan participado tanto los activos como los francos. Nosotros teníamos información de que la Policía Municipal de Iguala y de algunos municipios contiguos o circunvecinos estaban coludidos con los Guerreros Unidos. ¿Pides que te presenten a todos los policías municipales de Iguala primero? Sí, si no mal recuerdo, entre 270 y 270. Y además se les desarmó, se concentró el mayor número posible de patrullas y eso propició que empezáramos a trabajar en las declaraciones de estos sujetos, así como en las periciales. ¿Qué trajo esto como resultado? Que determináramos que al menos 22 de los mismos habían participado en esa agresión, habían participado en esos hechos. 22 de Iguala. 22 de Iguala. Ok. Decimos los abogados que se dio una confesión calificada divisible. Esto es, no aceptaron haber agredido, pero sí se ubicaban en modo, tiempo y lugar. Ok. Y las periciales nos permitieron concluir o establecer que habían accionado armas de fuego. Las periciales en materia de erosionato dieron positivo. La pericial de Lunge, que es la que se practica a las armas de cargo, se determinó que esas armas habían sido accionadas. Pero además, un dato bien importante, logramos establecer correspondencia entre elementos balísticos recolectados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de estos policías. Y eran las mismas balas. Sí, e incluso hay un dato aquí importante. Recordarás que aquella noche, además de la agresión contra los normalistas, también fueron agredidos los integrantes del equipo de fútbol, los Avispones. ¿Sí? Bueno, logramos establecer como resultado de estas periciales, aun cuando las víctimas, en este caso los Avispones, nos decían que habían sido agredidos por un comando de hombres vestidos de negro, armados, logramos establecer correspondencias entre esos elementos y armas de cargo de municipales. Esto es, eran municipales que estaban francos y disfrazados, por así decirlo, actuando en otro momento. Ya estábamos en auxilio de... o sea, ya habían pasado 48 horas de esta tragedia, ya había pasado más tiempo. No, esto lo hicimos durante las primeras horas. Estamos hablando del día 27. O sea, esto tú lo sabías en ese momento, el día 27 en la mañana empiezan a tener todo. Y aquí viene mi pregunta en torno al móvil. O sea, ¿qué pensaban, qué sospechaban y qué confirmaron después que tenía como razón haber desaparecido a estos jóvenes, haber matado a estos jóvenes? No olvidemos que no sabíamos que habían desaparecido y que hoy es fecha que no se ha establecido un móvil. Se han dicho muchas cosas. Lo que nosotros sabíamos en ese primer momento es que un grupo de estudiantes se quiso apoderar de algunos autobuses y que eso trajo como resultado
una agresión, un uso excesivo de la fuerza, un abuso de autoridad por parte, en principio, de elementos de la policía municipal. Que la Policía Municipal de Iguala pudo haber hecho uso de la fuerza, pudo haber abusado de su poder, pero no era para detenerlos, Iñaki, ¿o sí? Fue para entregarlos a estos tipos. Eso tampoco lo sabíamos, reitero. No fue sino hasta varias horas después que se nos hizo saber, que se nos entregó un listado de jóvenes que no aparecían. ¿Sí? De hecho, ese primer listado, si no mal recuerdo, era de más de 60. Con el transcurrir de las horas aparecieron 14. Ese fue el 29, ¿verdad? Ya el 28. 28 de septiembre. 28, sí. No eran 43, eran... No, se decía que eran más de 60. Después aparecieron 14. O sea, ojo en esto, ni las propias autoridades escolares, ni sus familiares, ni los muchachos en sí, sabían cuántos habían ido con certeza. Por ahí incluso hay hasta una declaración de un representante, de un apoderado legal, de un asesor victimal en ese sentido. No se tenía certeza del número total de jóvenes que se habían desplazado desde Ayotzinapa a Iguala. Este tampoco es un dato menor, considero. Entonces, una vez que aparecen esos 14, después advertimos que había ahí algunos nombres repetidos y que estaba mal el nombre de este joven, al que se discute mucho si fue o no desollado, de nombre Julio César Mondragón. Ahí iba con este joven Julio César Mondragón. ¿Sí? Y así fue como surge el número 43. ¿44? ¿Mande? ¿Él sería el 44, Julio César? Él es uno de las 3 personas que pierden la vida entre el 26 y el 27. No olvidemos que fueron 43 desaparecidos más 3 jóvenes que perdieron la vida. Son 46. Lo que te quiero preguntar es un poco indecible y es muy lamentable que se tengan estas discusiones, pero hay que entender que esas son las realidades. ¿Por qué se discute si fue o no desollado? Yo recuerdo la imagen, está muy presente, muy viva en mi memoria. Es una persona sin la piel en la cabeza, en la cara. ¿Por qué discuten si no lo desollaron? Porque hay dictámenes, hay periciales elaboradas en el caso por peritos, por expertos, por médicos, legistas, forenses, que concluyen una cosa contraria. Hay peritajes encontrados, ¿sí? Hay algunos que mencionan que fue derivado de una acción de desollamiento. Y hay quien concluye, aquí destaco incluso la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que señala que la pérdida de tejido en el rostro y en el cuello de este joven derivó de la intervención de la fauna. Estamos hablando de perros y de roedores. Eso lo concluyó. ¿Perros a comerle la piel? Eso lo concluyó la CNDH. Por el contrario, ¿sí? Hay, te reitero, dictámenes que nos hablan de un desollamiento. Ojo en esto, también hay testimoniales que de hecho tienen también que ver con lo que recientemente nos acaba de dar a conocer el GIEI en su 6º informe. Por ahí ellos mencionan que encontraron un informe de la 35 Zona Militar, al cual se anexaron 2 fotografías, en el que se señala que la muerte de este joven pudo haber ocurrido en una población que se llama Mexcaltepec, en Taxco, y no en Iguala, que es lo que hasta ahora nosotros sabíamos. Pero aquí hay un problema. ¿Dónde lo encuentran? En Iguala, ¿no? Aquí hay un problema, sí. Lo encontramos en Iguala. Quien realizó las tareas de levantamiento y todo lo demás fue la Fiscalía General del Estado en atención a un aviso de elementos castrenses, de militares. Pero ojo en lo siguiente. No olvidemos que hace algunos meses el subsecretario Alejandro Encinas dio a conocer un informe por cuanto a estos hechos y mencionó que contaban con el testimonio de un testigo colaborador al que ubican o identifican como Carla. Entiendo que era un halcón de los Guerreros Unidos. Este sujeto aportó información a detalle de cómo ocurrió la tortura, el homicidio, el desollamiento de Julio César Mondragón. Carla dice sí lo describe. Carla, así lo describe. O sea, Carla que es hombre, por cierto. Sí, es un nombre al que dicen. Ese es el nombre que le dieron en calidad de testigo colaborador. Pero es hombre, digo, para tener ahí el. Un halcón de los Guerreros Unidos. ¿Sí? Y él dice sí lo desollamos. Sí, y dice quiénes. Habla del Minsa y habla del Chucky, que porque querían quedar bien con su jefe, al que apodaban el Negro. El Negro. El Negro. Pero aún más, está también el testimonio del hoy diputado federal
Omar Vázquez Arellano, Omar García, quien sostuvo ser testigo presencial del hecho. Del desollamiento. Sí, eso lo declaró públicamente y formalmente. Una de las declaraciones públicas que hizo sobre el particular fue en el programa de la periodista Carmen Aristegui. Sí, claro. Entonces, el dato como tal, ahí está. Yo pregunto, ¿a quién le vamos a hacer caso? A los testimonios de testigos presenciales, no de oídas, no de referencias, no singulares, no aislados. Sí, que vieron. Sí, que vieron lo que ocurrió, o a ese reporte del ejército que nunca fue corroborado y que el dar a conocer el mismo sin haber realizado mayor investigación sobre el particular y sin tomar en cuenta o haber hecho mención de estos testimonios, pues me parece que genera más dudas que certezas. Ha quedado muy claro que la Procuraduría no podía hacer mucho en ese momento, ha quedado muy claro tu trabajo como procurador en ese momento, Iñaki Blanco, la investigación, todo eso nos va quedando claro. Pero quiero preguntarte sobre algo que no dependía de ti, pero que sí viviste como trabajaron. ¿Qué hizo el ejército? ¿Pudo haber detenido el ejército esta masacre? Ellos tenían, nos decías hace rato, un círculo de seguridad. Sabían que iban a venir estudiantes, sabían de alguna u otra manera que iban a trabajar para disuadir que se robaran los camiones. ¿Pudo haber hecho el ejército o alguna otra autoridad algo para evitar esta masacre? Luis, no olvidemos que en Iguala hay 2 batallones, el 27 y el 41. Que ellos a su vez dependen de una zona militar, la 35, y esta de la 9ª región militar. Es importante lo que preguntas porque también mucho se ha dicho que las autoridades estatales no dimos aviso a las federales o bien que no se solicitó la intervención del ejército. En el caso de tu servidor, yo solicité, como lo hice en otras ocasiones, el apoyo del ejército para que me permitieran concentrar a los elementos de la policía municipal en instalaciones militares. ¿Por qué? Porque yo establecí que no podía concentrar a los que estaban señalados como agresores o sujetos activos de delito en la Fiscalía Regional, donde yo ya tenía resguardo a las víctimas directas e indirectas, así como a sus asesores y sus familiares. Imagínate lo que hubiera ocurrido. Claro. En ese entonces, bueno, yo no esperaba la respuesta, me la dieron 2 personas, me negaron el apoyo, me dijeron que no me podían facilitar las instalaciones y se les hizo saber qué era lo que estaba ocurriendo en el momento. De igual manera, solicité el apoyo de la Policía Federal. No olvidemos que ahí hay una subestación, había claro, una subestación de esta corporación. También me lo negaron alegando que no tenían el número de elementos necesarios para brindar seguridad a las instalaciones. Entonces, este es un dato importante. El ejército. Yo no conté con datos para establecer si elementos militares participaron o no en la desaparición de los normalistas. Pero también hay quien da a entender que pudo existir un ocultamiento, un encubrimiento de la participación de elementos cantareses en ese momento. Yo quiero decirte que para mí lo más sencillo hubiese sido, como procurador, establecer la participación de elementos militares. ¿Por qué? En automático me hubiese declarado incompetente. Eran servidores públicos federales. No me correspondía a mí conocer de los hechos. Y a esto hay que sumarle lo que ya te había contado, los antecedentes del caso por cuanto a que era un tema de delincuencia organizada. Entonces, además, con Pineda Vega tenías un asunto con la Procuraduría General, ¿no? Sí, no solo Pineda Vega, habíamos obtenido otros testimonios, te dije, derivado de la información que nos aportaron, obtuvimos muchos me lavo datos. las manos, no tengo nada que ver. Así es, eso hubiese sido la salida más sencilla. No tuvimos información sobre este particular. Hoy han ido surgiendo todo tipo de cosas por cuanto hace a la intervención o no del ejército. Y insisto que no es tu responsabilidad. Y te lo pregunto como un testigo y un actor en ese momento. Algo pudo haber hecho el ejército. O sea, ¿sabían lo que estaba pasando de alguna otra forma o no? Acorde a lo que hoy sabemos y analizando en retrospectiva, sí. Hoy sabemos que hubo escuchas ilegales. Hoy sabemos que estuvieron presentes en distintos lugares de los hechos. Hoy sabemos que pudieron haber impedido o pudieron haber tomado algún tipo de acción para que no ocurriera lo que se estaba suscitando o bien haberlo reportado. Eso es lo que hoy sabemos.
En aquel momento no contábamos con esos datos. Lo que sabíamos, reitero, en principio, era que se trataba de elementos de la Policía Municipal. Conforme fue evolucionando la indagatoria, y estamos hablando de no más de 10 días, nosotros encontramos las primeras fosas de Pueblo Viejo, derivado de la detención de 4 integrantes de Guerreros Unidos. Este dato también me parece importante y te voy a decir por qué. Nos acaba de decir el GIEI, y en uno de los apartados de ese informe refieren que la Fiscalía General del Estado, así tal cual, ocultó información por cuanto hace a la presencia, a la presentación de un grupo de normalistas en instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal. Esto es falso. Cuando tu servidor dio a conocer un informe respecto de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía en la atención del caso los primeros días del mes de octubre de 2014, hice mención de que uno de los elementos municipales que habíamos detenido nos había referido que había visto o que sabía que habían llevado a un grupo de estudiantes a la comandancia. Pero después, cuando se detuvo a estos integrantes de Guerreros Unidos, 2 de los mismos, de nombres Marco Antonio Ríos Berber y Honorio Antunes Osorio, nos mencionaron también tener conocimiento de que a un grupo de estudiantes los llevaron a la comandancia y que posteriormente los sustrajeron de la misma en atención a las instrucciones que dio el comandante Francisco Salgado Valladares, quien hoy está plenamente documentado que tuvo una participación importante en los hechos, al entonces oficial de Barandilla, Ulises Bernabé. Y fueron todavía más, nos dijeron que se los había entregado a gente de Cocula, de Protección Civil y a los bélicos. Ojo en este dato, porque también hay quien dice que este grupo, a la fecha, tuvo una participación importante, y así fue. Pero, ¿quién crees que descubrió quiénes eran los bélicos por nombre y apellidos? La Fiscalía General del Estado de Guerrero. Nosotros, dentro de los primeros 22 elementos de la Policía Municipal que consignamos, iban 12 integrantes de los bélicos. Pero además, este grupo era de aproximadamente 30 personas. Con motivo de la investigación, con motivo de las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado de Guerrero, se logró establecer la identidad de la totalidad de los bélicos, y esos datos se le proporcionaron a la Procuraduría General de la República. Ahora bien, cuando ya se detienen estos sujetos de Guerreros Unidos, las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Ya ahí no solo sabemos que fue una agresión o que intervino la Policía Municipal de Iguala. Ahí ya tenemos claridad por cuanto a que son elementos de la Policía Municipal actuando en colusión, en contubernio, en coordinación o en colaboración de una organización criminal denominada Guerreros Unidos. Iñaki, casi estamos a punto de terminar el programa y hay mucho que decir sobre Ayotzinapa todavía. Es un tema que lleva 9 años como una herida lacerante en este país, pero que también hay que decirlo, no es la única herida, ni es la única tragedia. Pareciera que cada mes se repiten tragedias y tragedias y tragedias, que a lo mejor no tienen este marcaje político histórico, pero que ahí están. Por desgracia, no es el único dolor de México. Déjame irme rápidamente. A 9 años ha habido detenidos y ha habido liberados de estas personas que han terminado por detener. ¿Qué nos puedes decir de quienes tendrían que estar en la cárcel y algunos que han salido a pesar de muchas pruebas que pudieron haber sido en su contra y condenarlos a prisión, pero terminaron libres por lo políticamente correcto o por una bandera pues muy ajena a la justicia? ¿Qué nos dices de los presos de Ayotzinapa? Es bien importante esta pregunta. Hoy sabemos que en su oportunidad hubo casi 200 detenidos, pero también sabemos que varios de los mismos alcanzaron su libertad en razón de que hubo violaciones al debido proceso, particularmente que hubo un uso de actos de tortura. Y aquí también quiero hacer una mención sobre lo que refiere el GIEI. Ellos dicen que hubo o que acreditaron un uso sistemático y permanente de la tortura. Quiero comentarte que, por fortuna, para la Fiscalía del Estado, hay 2 documentos que tienen que ver con análisis sobre este tema. Uno es el intitulado Doble Injusticia que elaboró la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en el que se concluye que todos los eventos o actos de tortura que ellos lograron acreditar o advertir fue después de que la Fiscalía del Estado de Guerrero dejó de conocer o intervenir en los hechos. Cuando se repasaron a la Fiscalía General. Así es, pero también en la amplia recomendación de la anterior administración de la CNDH, que desconozco por qué razones es soslayada o a veces ignorada por completo, se concluyó
que no hubo actos de tortura imputables a personal de la Fiscalía del Estado. O sea, la Fiscalía del Estado no torturó, pero sí la Procuraduría General de la República. Ahora, y concretamente, Tomás Herón. Sí, claro. ¿Y esto qué propició? Que liberaran esas personas. Pero aquí hay un dato bien importante también, si me lo permites. Sí. El hoy ex titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, Omar Gómez Trejo. En su oportunidad, Luis, fue requerido por uno de los jueces que conocen de este asunto, el juez Ventura Ramos, que ha sido sumamente satanizado. Le requiere que recabe, que obtenga nuevos protocolos de Estambul. ¿Por qué? Los que obran en la causa de la cual él conoce o pueden estar viciados dado que los hizo personal de la Procuraduría General de la República a la que se está imputando. Ya. Omar Gómez Trejo desatendió, desoyó ese llamamiento del juez, no obtuvo esos protocolos, no los exhibió y el juez dio por cierto los hechos y liberó a un número importante de guerreros unidos. No es un dato menor, ¿eh? Me parece tanto o más grave que lo de Tomás Herón. A ver, exacto, porque hace a un número importante de guerreros unidos, a personas que pudieron haber estado involucradas en el asesinato, en cómo los calcinaron, si es que los terminaron por calcinar, que los desollaron, incluso. O sea, estaban confesos algunos de ellos y los liberaron por un tecnicismo jurídico. Omar Gómez Trejo pudo haber hecho propios los protocolos que practicó la anterior administración de la CNDH. Ya. Y no lo hizo. Omar Gómez Trejo debió obtener, si no confiaba en los protocolos de la CNDH, otros protocolos de una instancia certificada en el tema y no lo hizo. Eres un hombre de leyes, me queda claro. Eres un tipo apegado a este tema en lo técnico, en lo jurídico, pero también eres un hombre, una persona, un ser humano. Y para cerrar, yo te quiero preguntar, Iñaki Blanco, ¿por qué los mataron? ¿Qué sientes que pasó? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los quisieron desaparecer de la faz de la tierra de esa manera? Mira, mucho se ha hablado por cuanto al quinto autobús. Mucho se ha hablado de que probablemente en ese autobús había droga, pero es un aspecto que tampoco está debidamente probado. Lo que sí existe en el expediente son un sinfín de referencias por cuanto a una supuesta aparente confusión. Esto es, que los muchachos eran parte o fueron infiltrados por la organización antagónica, los Rojos. Eso ya se acreditó que no ocurrió. Sin embargo, si tú das lectura a distintas declaraciones de los sujetos activos del delito y si también te remites a las escuchas legales, a los chats de Chicago que llevó a cabo la DEA, podrás advertir que eso es lo más probable, que hubo una aparente confusión y que hubo quien quiso dar un escarmiento. Ya. Eso es hasta donde yo puedo llegar. Yo aquí quisiera concluir, si me lo permites. Dice una frase de Albert Einstein: triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Yo soy un convencido, Luis, de que el tiempo no es un velo piadoso que todo lo cubre. La verdad, tarde o temprano se abre camino. Pero esa verdad se tiene que construir con base en ¿qué? En datos de prueba, con cuestiones que estén debidamente probadas, que nos permitan establecer de manera fehaciente e indubitable qué fue lo que ocurrió. El Ministerio Público no puede partir de meras conjeturas o sospechas. El Ministerio Público no puede partir, es que aquí dice esto y probablemente no. Son aspectos que se tienen que acreditar y por eso al inicio de la entrevista mencioné, el análisis debe ser objetivo, integral y en contexto. Iñaki Blanco, gracias por estar aquí con nosotros en Contracara. Siempre un gusto, a tus órdenes. Muy buenas noches y muchísimas gracias a usted por acompañarnos también. Bonita noche. Qué país, ¿no? ¿Qué opina? Escríbame en todas las redes sociales, @LuisCárdenasMX, o estamos también en @HeraldoTV. Nos vemos en la próxima, aquí en Contracara. Bye bye.